Bendiciones, hoy martes 9 de septiembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, la gente valora solo cuando se enferma. Tenemos que aprender a valorar a las personas que están alrededor nuestro, a las personas con las que Dios nos ha plantado. La palabra de Dios nos sugiere que la gente valora más a una persona cuando se está enferma. ¿Por qué? Porque ahí se recuerda de su fragilidad. Ahí ve cómo la enfermedad puede llevarnos a ver nuestra realidad humana. Pero el Señor nos demanda por medio de su palabra que nosotros tenemos que amar al prójimo, que tenemos que cuidar a los enfermos como un acto de fe para difundir el reino de Dios. Es decir, que no puedes esperar que una persona se enferme o se muera para tú valorarla. Al contrario, tienes que darle el justo valor. Por eso el Señor nos habla del amar y cuidar a nuestros prójimos, ¿ok? Como lo hizo con el buen samaritano. Entonces tenemos que aprender a ser buenos samaritanos nosotros para cuidar a los demás. Y la enfermedad es una experiencia que Dios permite en nuestra vida para que podamos reflexionar. Dios permite esa enfermedad en seres queridos, en personas que amamos, para que nosotros podamos reflexionar y podamos ver cómo somos vulnerables y cómo tenemos una necesidad de Dios. ¿Ok? Por eso, si usted va a la palabra, se va a encontrar que Jesús hizo muchos milagros y la mayoría de ellos estaba enfocado hacia la sanidad. Vemos cómo Dios sana, cómo por medio de Jesús muestra ese poder para sanar a muchos enfermos, a sus discípulos. Le dio esa autoridad para sanarlos, para liberarlos, porque el sufrimiento y la enfermedad pueden ser entendidos como una oportunidad que Dios permite en nuestra vida para que nosotros podamos buscar del Señor, para que nosotros podamos buscar del alto y para que podamos reconocer que Él es el único que nos puede sanar, que Él es el único que nos puede ayudar, que Él es el único que nos puede sustentar. Jesús se compadeció de los enfermos, los sanó, les sirvió, y ese ejemplo nos tiene que servir a nosotros como creyentes para tratar también a los enfermos. Si tal vez tú no has valorado a tus seres queridos, a tus familiares, a tus hermanos, no esperes que la persona se enferme para apoyarle, para valorarle. Nosotros tenemos que saber que como buen samaritano tenemos que actuar. Y por eso la palabra del Señor nos manda a orar por los enfermos. En el libro de Santiago, Santiago hace un énfasis en eso, en el versículo 15 y en el versículo 16 del libro de Santiago. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor se lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz puede mucho, ¿ok? Y Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Aquellos que tienen más tiempo dentro de la palabra, aquellos que conociendo de la palabra, mire, tenemos que aprender a ayudar. A eso nos está demandando el Señor. Tenemos que ser buenos samaritanos, tenemos que aprender a ayudar a los demás. Tenemos que aprender que el Señor está demandando en estos tiempos que usted y yo aprendamos a amar a la gente, aprendamos a amar aún a aquellos que los que nos maldicen, los que nos aborrecen, los que nos ultrajan, los que nos persiguen. Y de esa manera vamos a ser ese buen samaritano, como está establecido en el libro de Lucas 10. ¿Qué quiere el Señor? Que usted y yo seamos un buen samaritano, que usted y yo seamos un buen siervo de Él. Mire, en el libro de Lucas 10 encontramos una historia del buen samaritano y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, requiriendo justicia
justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y acudió con él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Porque hay mucha gente que va a la iglesia, hay mucha gente que son religiosos, que son fanáticos, hay mucha gente que se la pasa leyendo la Biblia, pero no son buen samaritanos, no son buenas personas, siempre andan con egoísmo, el odio les corcome. ¿Y sabe por qué? Porque no ha tenido un encuentro divino con Dios, no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo, usted comienza a ser un buen samaritano. Si no, vaya y lea el libro de Hechos 9, como Saulo, que perseguía a los cristianos, que los agarraba, que los prendía para llevarlos a la cárcel. Después de ese encuentro soberano con Jesús, Saulo cambió y de ahí pasó de perseguidor a perseguido y empezó a ser un buen samaritano, y ahora él era el que predicaba la palabra, ¿ok? Porque las enfermedades, las circunstancias duras de la vida nos tienen que llevar a otro nivel. Nosotros necesitamos ser buen samaritano. No esperes que una persona se enferme para que la pueda valorar. No esperes que alguien se muera para que ahora la quieras estar con él y quieras venir a buscar ahora. Ahora tienes que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ahora tenemos que aprovechar el tiempo. Dice la palabra en Segunda de Reyes 20, está la historia donde el profeta Isaías le transmite a Ezequiel el mensaje de Dios sobre su enfermedad mortal, instándolo a ¿qué? A poner en orden sus asuntos familiares, a poner en orden sus asuntos espirituales antes de su muerte. Y vemos que le dice que va a morir, le dice que va a morir. ¿Y por qué? Porque el Señor había decidido que el profeta Ezequías tenía que morir. En Segunda de Reyes 20 está esta historia donde el Señor le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que has andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que el profeta Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y empaparé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masas de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Vemos cómo el Señor fue misericordioso con Ezequías, cómo el Señor le dio más días de vida. Este rey Ezequías cayó gravemente enfermo y estaba a punto de morir, y Dios le envió un profeta, al profeta Isaías, para darle un mensaje directo, que ordenara su casa. Yo no sé qué lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir hoy, pero tenemos que saber que tenemos que ser como Ezequías. Mire, Ezequías lloró, oró y le pidió al Señor, y esa oración fue tan poderosa que llegó a los cielos, y antes que el profeta se fuera, el Señor lo devolvió para darle de nuevo la respuesta a Ezequías. El Señor nos está llamando a valorar, el Señor nos está llamando a organizar, el Señor nos está llamando a tener una buena relación con Él, el Señor nos está llamando
llamando a que usted y yo pongamos nuestra casa en orden. Es una advertencia divina, es una advertencia para preparar, es una advertencia para hacer. No le podemos tener miedo a la muerte. Sabemos que en algún día todos nos vamos a morir, ¿ok? Pero también tenemos que saber que el Señor está demandando que nosotros aprendamos a valorar, que nosotros aprendamos a ayudarnos unos con otros, que nosotros aprendamos a bendecirnos, porque la palabra del Señor nos enseña a que nosotros, así como Cristo, a cuidar a los enfermos, a ayudar al desamparado, a reconocer que necesitamos unos con los otros. Y la Biblia no se opone a los tratamientos médicos, no. La Biblia nos está llamando a que nosotros le demos cuidado a los enfermos. A la Biblia nos está llamando a que usted y yo seamos una herramienta de Él, del Señor, ¿para qué? Para ayudar a las personas que están enfermas. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda decir: Señor, Padre, ayúdame a valorar a la gente que está a mi alrededor, a los que tú has puesto a nuestro lado. Ayúdanos a valorar la vida, Señor. Así como Ezequías, Señor, oró llorando, Dios mío, clamó por más años de vida, Señor. Hoy oramos, Señor, por la vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque no estamos enfermos. Y aún queremos darte gracias por los seres queridos que están enfermos, porque sabemos que tú lo has permitido con un propósito, Señor. Y si este propósito es para unirnos más como familia, como hermanos, como amigos, Señor, Padre, danos la sabiduría, la sapiencia, la guianza de tu Santo Espíritu para hacerlo y para valorarnos unos a los otros. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.